Buenas, pues soy Pepi Creativa y bueno, he querido hacer este pequeño vídeo pues para ayudaros a cómo trabajar vuestro diseño digital de Keytopper 3D que obtenéis de mi tienda, ¿vale? Lo primero que quiero comentaros es cuando hacéis la descarga puede pasar dos cosas. El archivo viene comprimido, ¿no? En formato zip. Según el ordenador y según el programa para descomprimir que tengáis en vuestro ordenador, ya sea de Mac o de Windows, bueno, pues a veces los más actualizados, bueno, tú le das en el apartado de compras de este, le das a descargar y se te descarga el zip, ¿vale? Para el archivo y bueno, lo que tienes que automáticamente a veces se te descarga así en carpeta y otras veces te aparece así. Si tienes programa actualizado en tu ordenador para descomprimir, pinchando dos veces, ¿vale? Se descomprime, ¿ves? Y os saldría si no os lo hace de forma automática. ¿Qué no os lo hace? Pues deberíais de buscar un programa e instalarlo en vuestro ordenador para que os haga dicha función. ¿Qué no queréis hacerlo? Podéis venir aquí directamente. En Google ponéis descomprimir zip online y os salen diferentes opciones gratuitas online que tú puedes cargar el archivo zip y directamente te lo descomprime, ¿vale? Os doy varias opciones para ayudaros en este proceso de descarga que a veces, pues, quien desconozca el mundo del archivo zip, del formato zip, pues puede ser un poco complicado o tedioso. Bueno, dicho esto, cuando tú te descargas, voy a eliminar esta, te descargas la carpeta, lo que encuentras es la portada para que te hagas una idea y puedas guiarte perfectamente sobre el diseño, aunque es un diseño que tú puedes editar y cambiar y poner tu creatividad sin ningún problema. Tienes aquí los personajes en PNG, que es para trabajarlos con Cricut, porque el archivo así lo requiere para poder diseñar en Cricut cuando compras un archivo externo. Y bueno, este sería para Silhouette Studio, no le haríamos caso y nos iríamos a este de SVG, que es para Cricut. Vale, importante. Antes de empezar a cargar nada en el programa, yo recomiendo tener el programa cerrado y tú directamente lo primero que haces es instalar la letra. ¿Que has instalado la letra y el programa estaba abierto? Lo cierras completamente dándole a la X y luego lo vuelves a abrir. ¿Por qué? Porque de esa manera refrescas el programa y en fuentes del sistema te debe de aparecer tu fuente. Es muy fácil, pulsas dos veces y se te instala solo. En mi caso ya está instalado, pues me dice que si quiero omitirlo para no tener dos letras iguales, dos tipografías, o si quiero conservar ambas. Yo le voy a dar a omitir, no, ya la tengo instalada. Vale, y siempre que no encontremos en fuentes del sistema la letra porque nos cueste, fijarnos bien en el nombre y escribirlo correctamente que al final aparece, ¿vale? Bueno, pues ya nos hemos ido al programa de Cricut, que aquí lo tenemos abierto, y ahora vamos a cargar nuestro archivo, que cómo deberíamos de hacerlo. Bueno, pues yo me voy aquí a explorar, yo he puesto la carpeta, importante, yo recomiendo, bueno, que es la carpeta, sería esta, carpeta del Rey León. Yo recomiendo que la carpeta, una vez que la habéis descomprimido en el apartado de descarga, la paséis, bueno, pues a vuestra zona donde soléis guardar vuestros archivos, en documentos, en el escritorio, en una carpeta donde ponga Keytopper 3D, pero que la saquéis de la carpeta de la que viene de descomprimir para tener una seguridad de que está todo fuera y no se ha quedado nada en el aire, ¿vale? Que no, porque a veces que se puede hacer se puede descomprimir no de forma correcta, entonces creemos que sí y nos faltan archivos y lo que sea, entonces yo recomiendo sacarla. Bueno, vamos ahora cómo cargar nuestro archivo en Cricut. Bueno, pues aquí tenemos el de SVG, yo le doy a abrir, vale, pues aquí me aparecería. Y aquí tenemos el archivo, ya lo ajustamos al tamaño que vayamos a querer. Una recomendación que yo doy es que el archivo pues no mida más ancho que un folio. Si un folio mide 21 centímetros, bueno, pues darle pues unos 20 o así, una cosita así con el ancho total del Keytopper. También asegurarte, bueno, de que esta parte de aquí, ¿vale? Le voy a dar a desagrupar, asegurarte, bueno, pues que el círculo, ¿vale? Mida 13,47, bueno, pues que mida mínimo 14, entre 14, si tiene círculo vuestro, el diseño, que tenga entre 14, 16, para que se luzca, ¿vale? Bueno, yo lo voy a dejar así, lo puedo agrandar, seleccionar todo y agrandar un poquito,
Vale, ahora, ¿qué es lo que pasa? En Cricut, como tú no puedes guardar el archivo completo con las imágenes PNG, porque entonces te da error, no te la abre, no te sale bien, o te lo abre y te sale con las imágenes con negro, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos ahora es lo siguiente, es irnos aquí a cargar imagen y tenemos que ir cargando los personajes de uno en uno. Yo lo que recomiendo es ir cargándolos todos. Ya tenemos uno, vamos a cargar el otro y así. Es un poquito el proceso más lento, pero bueno, es la vía por la que podemos tener nuestros diseños de Cricut, de poder comprarlos de forma externa, que no tenga que ser a través de la biblioteca de Cricut. Bueno. Vamos cargando todos los personajes. Cuando tarda un poquito puede ser la conexión a internet, que la imagen tiene calidad y tarda un poquito. A veces que te avisa y te dice, oye, esto es demasiado grande. Bueno, nos falta el pajarito y nos falta el árbol. Me he equivocado, perdón al darle. Y le he dado para que me lo sacase en capas y yo no lo quiero así. Aquí, gráfico plano. Vale, y ya nos faltaría solo para finalizar el árbol. Vale, pues aquí lo tendríamos todo. Pues yo voy apartando, los cojo a todos ellos y los llevo para aquí. Y ahora, pues, ¿qué debemos ir haciendo? Pues vamos a ir fondo gris. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, pues lo voy a adaptar el tamaño. Adaptamos tamaño. Más o menos. No hace falta que sea exactamente igual, porque esto no hay normas escritas, ¿vale? Bueno, cuando tenemos esto aquí, bueno, pues ya lo ajustamos. Y ahora pues o podemos darle botón y enviar al fondo o podemos coger desde aquí, que yo recomiendo que trabajéis desde aquí muchas veces porque a veces es un poco tedioso el sistema de Cricut, para mi parecer. Entonces, bueno, arrastraríamos hacia abajo y ya pues yo lo pondría como capa última o penúltima, ¿vale? Aquí. Vale, iría por encima del sol. Ahí, vale, el sol iría lo último. Vale, una vez que tenemos esto, bueno, pues aquí ya podemos ajustar un poco más la imagen, si queremos que se vea más, o moverla para un ladito, para el otro. Lo importante es que, bueno, que muerda aquí en el fondo. Bueno, ya lo tenemos ajustado, ahora lo siguiente sería lo mismo. El Rey León, bueno, pues lo traigo al frente y empiezo a achicarlo. Aquí lo tenemos. Ahí. Vale, y aquí lo pondríamos. Y ahora pues ya cojo aquí y lo elimino y lo coloco, lo uso de guía. Bueno, aquí nos está diciendo que la imagen se imprimirá en resolución deficiente. Desde mi punto de vista, la imagen tiene calidad, ¿vale? Por eso no os debéis de alarmar. ¿Que creéis que la imagen que yo os comparto, ¿vale? No tiene calidad o quieres hacer algún topper más grande? Os voy a dar un truco que es aquí en Pixel Cut, ¿vale? Le das aquí, tienes aquí, y buscas Pixel Cut y te deja arreglar diferentes imágenes de forma bastante fácil. Entonces, bueno, yo tengo aquí personal porque estoy registrada, te vas a herramientas y plantillas, te vas a escalador y subes la imagen y directamente, bueno, pues te vas aquí en escritorio, buscas Keytopper, el león 2, personajes, me voy al león y que me lo mejore, ¿vale? Hay veces que te lo mejora con mucha resolución, entonces, vale, aquí lo tenemos. Bueno, y te ha mejorado la calidad. Te quita un poco de intensidad, pero si no te importa, esto también que yo me lo quedaría. Bueno, pues ya le doy a descargar y bueno, pues si quieres hacer para que no te salga el aviso, aunque te lo va a imprimir bien, lo digo por experiencia, bueno, pues te vas aquí, le das a cargar.
Gráfico plano. Vale, y aquí lo tienes. Ahora te dice que es más grande. Bueno, pues tú lo achicas y ya se te borra el aviso, ¿vale? Si tú te quieres quedar con el que tenga mayor calidad, pues para estar tú más segura del trabajo y tal, pues te lo quedas, eliminas este y lo pones. También comentaros, no solo está Pixelcut, tú puedes poner en Google mejorar calidad o resolución de imagen, ¿vale? Y te salen diferentes gratuitas para tú probar, ¿vale? Incluso si tienes Canva Pro de pago, también puedes mejorar la calidad. Hay muchas opciones, ¿vale? Para que no os agobiéis y son gratuitas y solo probar y ver cuál funciona más. Yo la que más uso por excelencia es Pixelcut. Y os quería dar este truquillo para quien no lo conozca. Bueno, pues aquí tenemos el Rey León. Bueno, aquí tenemos a Pumba. Ay, perdón, a Timón. Aquí me sigue saliendo cuando son elementos, porque ellos son pequeños, van a medir 4 centímetros. No hace falta que tenga una calidad excesiva, así que no hagáis mucho caso a los avisos. Bueno, aquí tendríamos a Pumba. Antes de poner a Pumba, tenemos el árbol, que lo vamos a achicar, que nos dice que es muy grande. Vale, pues lo ajustamos a la silueta también. Ahí, ¿vale? Y bueno, ahora seleccionamos el árbol y vamos a meterlo por detrás. Yo uso más, me muevo más por el cuadro de aquí porque así sé que se mueven a ciencia cierta, ¿vale? Me he pasado, lo pondría justo encima. Ahí lo tenemos, guay. Y ahora pues pondríamos al pajarito ahí y pondríamos a Pumba por aquí. Podéis ponerlo más grande, más pequeños, lo que queráis, ¿vale? Esto ya es libertad total en la creatividad. Bueno, pues ahora lo que nos faltaría es personalizar el nombre y la edad. Vale, bueno, pues ahora yo tengo el nombre de Mateo, yo voy a poner el de mi niño. Aquí me lo traigo para que lo veáis mejor. Y sería Hugo, ¿no? Me voy a texto, uy, perdón. Pulso sobre el texto y ahora me voy aquí. Lo tenemos que buscar en fuente del sistema, ¿eh? Sistema, ¿vale? Bueno, pues yo le doy, la letra se llama Avenir. Next, ¿ves? Ya me sale. En este caso sería o heavy o esta que es como, hay veces que pones tipografías que las instalas y a veces cambian las coletillas, como es en este caso, ¿vale? Porque yo estaba buscándola y digo, bueno, me sale lo de heavy y es que es lo mismo. Al instalarla en mi ordenador me decía que es la misma tipografía, entonces como que no se termina de instalar. Bueno, dicho esto, aquí la tendríamos, a venir next, crying o algo así se llama, o cry. Bueno, pues aquí tenemos Hugo, ¿vale? Pues yo ahora mismo lo que quiero es poner el nombre a cada letra, el color a cada letra, puedes ponerlo o bien del mismo tono todo o pues no, pues yo quiero ponerlo igual que aquí más o menos. Bueno, pues le damos aquí y le doy a desagrupar. Una vez que lo has desagrupado ya puedes cambiar el color pues según el tono que tú quieras. Pues yo voy a hacerlo más o menos igual, voy a poner este así, un rojizo anaranjado y este pues lo pongo en verde. Una vez que ya lo tengo, borro el nombre de Mateo, selecciono todo y le doy otra vez a agrupar. Y ahora pues lo que realizaría sería un offset aquí, ¿vale? Bueno, este lo veo muy grande, pues lo haré de 3, de 4, que no queden puntitos así, ¿vale? Pues entonces lo ponemos un poquito aquí. Ahí, pues le doy a aplicar. Se ha aplicado porque me sale la capita negra, yo no la quiero negra, yo la quiero blanca. Y ahora vamos a hacer otro offset. Le damos a aplicar y la quiero verde. Esto como va en cartulinas, ya luego es para hacer una simulación y una idea del conjunto, ¿no?, de nuestro diseño. Bueno, pues ya cojo estas dos capitas y las elimino. Cojo todo, lo traigo aquí y ajusto tamaño, bueno, pues según a mí me guste y tal. Vamos a hacer un poquito ahí más. A ver. Ahí. Bueno, ahí las hojas las puedes mover y ya nos quedaría cambiar la edad. Bueno, pues Hugo cumple 3, así que yo tengo aquí el 3, voy a ponerlo en azul, me voy a guiar por los mismos colores, hago un offset, puedo hacerlo más pequeñito si no lo quiero, ahí. Muy bien, esto ya va en libertad de cada uno. No me lo ha creado porque no le he dado a aceptar, eso es importante. Aplicar. Y ahora, bueno, pues voy a poner uno en amarillito.
Es muy grande. Vale, lo elimino, no me gusta. Voy a crear el offset. Para eliminar, botón derecho, eliminar, o le das al botón de eliminar de tu teclado. Venga, le das a aplicar. Amarillito. Otro offset. Aplicar. Y lo ponemos naranjita. Vale, y aquí ya tenemos el 3. Lo hago un poquito más chiquitito, o bueno, del tamaño que queráis. Yo lo veo bien así. Y lo borramos. Vale, pues una vez esto, ya tenemos personalizado nuestro K-Topper 3D en Cricut. Ahora yo os voy a dar bueno, una recomendación. Hay dos maneras de hacer el K-Topper 3D, de una manera más sencilla y simple y una manera más complicada. Aquí yo os voy a enseñar la forma más sencilla y la más simple. La más complicada la explico en mis cursos porque es un poquito más laborioso todo y bueno, lleva muchísima más explicación. Pero bueno, como yo quiero que el K-Topper llegue a todo el mundo y bueno, de una manera también pues más fácil, os voy a enseñar la forma simple para que también os dé un resultado muy bueno y la forma simple yo la he estado aplicando durante 2 años en mis K-Toppers, bueno, pues porque me costaba visualizar la forma complicada. Bueno, vamos a la forma simple. Tengo aquí el árbol, ¿ves? Me estoy fijando que aquí queda hueco. Yo no quiero que me quede hueco porque me va a complicar el diseño. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es mover un poco y ajustar todo a mi gusto, ¿ves? Ahora aquí esto se ha cambiado de color, este de aquí, ¿no? Porque si yo me fijo en la portada, vamos a buscar aquí. Si yo me fijo en la portada, esto era azul, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner azul para que a la hora de cortar la máquina me corte los colores agrupados. Ahí, este azul, ¿vale? Por eso pongo la portada, para que también veamos si hay alguna alteración. Bueno, pues pongo aquí a Pumba, que esté como apoyado. Traer al frente. A ver. Vamos a hacerlo así o mover desde aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenemos... Yo lo voy a poner por encima. Bueno, pues este lo voy a hacer un poco más chico. Este lo he hecho más para acá. El nombre lo voy a hacer un poquito más alargado, porque tú la tipografía la puedes poner más ancha o más alta, según a ti te parezca bien. Bueno, pues yo tendría aquí mi Rey León que esté apoyado, que no esté en el aire, importante también. Ahora sí tendría el diseño con los tonos y como yo lo quiero. Tamaño, bueno, pues seleccionamos todo. Como hemos dicho que no sea más ancho que un folio, tiene 21,17 el total de la composición, yo lo veo bien, pues lo voy a dejar así. Vale, ahora vamos a ir a la forma simple para terminar de preparar nuestro K-Topper. Vamos a hacer una trasera para poder encajar todas las piezas encima y el conjunto coja más firmeza y robustez y para poder ocultar el palito o los dos palitos de nuestro K-Topper. Para ello es muy sencillo. Vamos a irnos aquí y este mismo vamos a hacer un offset pero a ceros. Vienes aquí, lo pones a 0, te fijas bien, pinchas aquí y fijas que esté bien y le das a aplicar. Y ahí se te ha creado tu offset a 0, que no cunda el pánico. Tú ahora coges aquí y lo quitas. Esta va a ser tu capa trasera, que la puedes poner en blanca, en el color que te dé la gana. Pero yo de esta capa, ¿vale? Voy a dejarla en gris para que se haga contraste con el fondo. Para esta capa yo voy a hacer un duplicado. Y ahora, este duplicado va a ir del color de la primera capa que yo voy a pegar aquí, que va a ser en este caso el sol que tenemos aquí. Está agrupado, le voy a dar a desagrupar, ¿vale? Esto irá en capa amarillita de cartulina y esto en capa naranja. Pues esta capa naranja yo voy a poner el mismo color, que sería este, ¿vale? Entonces yo esta incluso la eliminaría, porque ya va a estar la capa aquí. Entonces yo ahora aquí esta capa trasera, pues la puedes poner del color que quiera, pues porque es para que el K-Topper por detrás se vea bien. Yo suelo ponerla blanca. Aquí pondrías pegados los dos palitos con silicona. Yo suelo utilizar silicona fría, que ahora después lo voy a mostrar. La pegas. Una vez que pegas los palitos, le pones pegamento y le pones foam de 3 milímetros y lo pegas encima, ¿vale? Que también voy a enseñar el foam después. Donde lo compro, os voy a compartir un poco esos detalles para ayudaros. Y una vez que ya está todo esto aquí pegado, empiezas pues a montar todas tus piezas desde la que va más atrás hacia las más delanteras, jugando con las diferentes alturas. Tú coges esto y te aparece detrás, no pasa nada, botón derecho y le das a enviar al frente. Y ahora, ¿ves? Se te ha enviado todo al frente y ahora deberías de ir encajando. ¿Has encajado todo el sol? Recordar que yo lo he movido antes, pues encajas el sol
Y aquí tendrías todas tus capas para empezar a imprimir y a cortar lo que sea solo en cartulina. Vale, aquí Cricut te lo hace todo de forma automática. Muy importante, hacemos 3 capas de cada personaje. Yo suelo poner de los personajes, lo que es personaje principal, es decir, personaje suelto, yo suelo hacer 3 capitas. Es decir, yo para que la máquina lo pille, le hago una y 2 más. Tengo mis 3, una y 2. Tengo mis 3 y tengo estos 3. Y veis, la silueta de atrás os va a servir como guía para ir encajando las piezas y no perderos. ¿Veis? Tenéis esta. El árbol, pues podéis hacer, por ejemplo, una capa, una impresión solo en papel fotográfico y esta, para pegarla encima, entre los arcos, pues la haces en cartulina marrón o no, o haces 2 capas de árboles y pegas una encima dando un poquito de efecto 3D con la cinta de doble cara gruesa, con el foam de 3 milímetros o de 2. Esto ya es libertad total y que vosotros vayáis practicando, ¿vale? En vuestros diseños. Ya está, ya luego Cricut, a mí me gusta mucho agruparlo por colores, pues para ver cómo queda todas las tonalidades, es decir, yo suelo poner todas las blancas juntas y tal, pero sabéis que Cricut una vez que le das a crear ya te lo pone todo, ¿no? Todo lo que va impreso, todos los verdes, todo tal, entonces ya os lo simplifica mucho. En Silhouette es diferente la forma de trabajar y manipular las diferentes capas. Bueno, yo la configuración que suelo usar es una configuración de corte de cartulina de unos 270 para curarme en salud, porque ya juego con la presión, le doy a menos o media o a más, para ver si me corta con más profundidad o con menos profundidad, dependiendo del gramaje de la cartulina. No me gusta ir cambiando mucho los parámetros, juego en esa, en el gramaje de cartulina de 270 y me va bastante bien. Comentaros, yo juego con cartulinas de 216, 220. Yo sé que en diferentes países es verdad que cuesta más encontrar pues las mismas cartulinas. Entonces yo recomiendo que juguéis de cartulinas de 180 gramos, las que encontréis, hasta 250. Preferiblemente 216 gramos, ¿vale? Que es la ideal. Y uséis el parámetro de 270, que con una pasada os corta muy bien, aunque si usas el de 270 te da 2 pasadas, y a mí me gusta porque te aseguras un corte perfecto. Tardas un poquito más, pero te aseguras el corte perfecto porque cuanto más utilices la cuchilla, el tapete y la máquina, pues más desgaste sufre esa cuchilla y ese tapete, entonces te aseguras el corte de una vez. Aunque con Cricut tienes diferentes recursos para trabajar. Yo solo doy mi humilde opinión por si os puedo ayudar, mejor que mejor. Bueno, os voy a compartir mi lista de mi escaparate de Amazon para guiaros un poco. Mira, yo para pegar uso mucho la cola fría de este estilo. Para los que estéis en otros países, pues podáis ver y comparar y buscar algo parecido. Se llama silicona fría. También uso silicona fría y la cola blanca normal, ¿vale? Cola blanca scrapbooking. Esta, por ejemplo, de Craftelier, me gusta muchísimo. En Amazon también creo que vende Craftelier, ¿vale? Esta me gusta muchísimo y cunde. Eso más para las piezas chiquititas, para los papeles fotográficos, si vas a pegar algo encima. Recomiendo más la cola blanca que la silicona. Bueno, volvemos aquí a la lista, ¿vale? Os comparto, esto es a lo que me refiero a foam de doble, que da altura, ¿vale? Los hay de 2 milímetros, de 3, a mí me gusta usar el de 3, pero si no lo encontráis, el de 2 está muy bien, ¿vale? También están las tiras, que me gustan muchísimo y también lo encuentras en rollos. Las tiras suelen ser de 2 milímetros. Es más fácil cuando no hay en algunos países que vendan mucho stock de este tipo de papelería, bueno, pues es más fácil recurrir a los 2 milímetros de grosor. No hay problemas. Puedes obtener muy buenos resultados. ¿Que encuentras el de 3 milímetros? Pues genial. También puedes encontrar los cuadraditos de foam de doble cara, ¿vale? De este estilo, que estos son de 3 milímetros y te sirve también para hacer tu trabajo de Keytopper y darle el efecto 3D, ¿vale? ¿Qué más? Que no se me olvide por ahí. Y el tema de palitos, bueno, también os comparto el tema de los palitos.
Y también, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cartulinas. Yo suelo comprar estos packs y vienen muy bien. Y cartulinas, bueno, de este estilo en pack también os puede servir para empezar a practicar y para elaborar vuestros propios diseños de K-Topper y así no volveros locos a la hora de comprar muchas cantidades. Estos son de unos 220, 250. ¿Y qué más? Los palitos, yo uso los que son, estos son circulares, son más fáciles de encontrar, pero os doy el truco. Los planos yo los compro en AliExpress, que son este estilo. Estos son planos y son agitadores de cócteles transparentes, para que los busquéis así, por este nombre, traducidos a vuestro idioma, ¿vale? Y, o por la imagen, hacéis una captura y la rastreáis y la encontráis. Lo bueno de estos palitos es que tú le cortas la bolita con una tenacilla y lo utilizas. Yo suelo poner dos, como podéis ver en algunos de mis vídeos de las imágenes que comparto, para que veáis cómo queda el K-Topper. ¿Vale? Lo venden en pack de 50, de 100, de 150 y cunde muchísimo. Y otra cosa que quería comentar, el papel fotográfico para imprimir las imágenes de los personajes, de los fondos, yo uso el papel Koala Paper. Yo utilizo el de 200 gramos por excelencia. Hay impresoras, ¿vale? Como las Epson, que por algunas de mis alumnas le cuesta un poco meter el papel fotográfico de Epson, de 200 gramos, perdón. Entonces, ir buscar el de Koala, el de 180 y ya yo creo que no tendréis problema. La configuración es muy importante, que cuando seáis un papel fotográfico, os fijéis bien en la configuración en vuestra impresora y pongáis papel fotográfico, brillo o brillante, como os aparezca. Esa opción es muy importante recalcarla y ponerla, porque luego imprimís en calidad normal y se os corre las tintas, sobre todo en negro. Es un problema que me he visto yo mucho, pero a raíz de poner bien la configuración, no hay problema, ¿vale? Configuración, papel fotográfico, brillante o brillo. Y la calidad ponerla normal, porque las imágenes ya tienen una calidad y no hace falta poner una calidad alta y gastar más tinta de lo normal, con una calidad normal. Mientras que la imagen tenga calidad, os sale un K-Topper perfecto, ¿vale? Bueno, ya os he explicado más o menos para ayudaros un poco y listo. El tema del montaje, a ver, yo en este vídeo no voy a explicar el tema del montaje porque yo aquí lo que ofrezco realmente es el diseño digital. Entonces yo os he querido ayudar en cómo cargar vuestro diseño, cómo trabajarlo y bueno, y cómo hacer las capitas para que no tengáis problemas en ese recorrido. El tema luego del montaje del mismo K-Topper, las piezas os lo va dando y os lo va mostrando, ¿vale? Y vosotros ya queréis, si queréis hacerlo más plano o darle ese efecto 3D. Bueno, espero de corazón que os haya servido mucho este vídeo. Y nada, y muchísimas gracias por la confianza y por haber comprado mi pack de topper o algún topper suelto mío, y que os sirva mucho este vídeo y consigáis un topper chulísimo pues para ese cumpleaños, que seguro que lo hacéis con muchas ganas y con mucho amor. Un besito y ser felices. Chao, chao.